Bienvenidos a Entre Cuentos y Paredes, el podcast donde yo, Misael Hernández, y cada uno de ustedes me acompañarán en una serie de historias que muchas veces ni siquiera fueron contadas. Aquellas que cambiaron el rumbo de la historia y el arte, pero que nosotros actualmente llamamos y conocemos como edificios. Así es, hablaremos de innumerables cantidades y calidades de arquitectos, así como las obras creadas por ellos que se encuentran alrededor del mundo, y demostraremos que lo que algún día fue una pared se logró convertir en una obra de arte. Así que acompáñenme a conocer lo que hay entre cuentos y paredes. Quiero darles la bienvenida al primer episodio de Entre Cuentos y Paredes. La verdad estoy muy feliz de que estén todos aquí, todos escuchando, muchos de ustedes desde celulares, computadoras, como sea. Estoy muy agradecido con todos ustedes. Eh, es el primer episodio en lo que va de, de este canal, de este podcast. Y espero que sea el primero de muchísimos más con ustedes, con cada uno y que puedan escucharlos, puedan seguir aprendiendo más de, de cada uno de los temas, de cada mm, arquitecto, de cada obra, de cada aspecto en cuanto a la cultura, en cuanto a la historia y que muchas veces eh, pues en la escuela no se nos enseña, a menos de que estudies algo similar a esto. Y bueno, uno que ni siquiera estudia algo similar a esto, la verdad está muy agradecido por aprenderlo, por ir con ustedes de la mano, explicándolo y diciéndolo y incluso investigándolo, porque la verdad es algo que ni yo a veces tenía idea de que esto pasaba. La verdad sí, de hecho, el día de hoy, el primer tema que vamos a tocar, de hecho, es un tema que la verdad ni siquiera en mi cabeza me logró pasar, o sea, porque, eh, o sea, la obra en la que construyó, la obra que logró, quién fue lo que logró, qué hizo, o sea, todo eso es una barbaridad. Y la verdad estoy muy feliz de, de lograr esto, de por fin, después de algunos que otro spoiler, que alguno que otro adelanto, eh, y pues algunas que otras eh, vistas al canal en Spotify y pues próximamente en otros en otros canales también lo estaremos publicando, pero pues por ahora nos vamos a concentrar aquí. La verdad estoy muy feliz porque es algo que la verdad estaba planeando desde hace mucho y hoy por fin se me da la posibilidad. Pero bueno, quiero ir como más o menos avanzando en esto. Quiero explicarles más o menos de qué trata el tema de hoy. El tema de hoy es algo muy impactante para mí personalmente y siento que para muchos de ustedes también porque cuando hablas de un lugar eh, tan tan moderno, tan industrializado, tan siglo XXI, por así decirlo, que actualmente vemos en películas, en series, en cualquier lugar hemos escuchado esta ciudad, incluso este país, o sea, es un lugar enorme, una de las ciudades con mejor población, bueno, no mejor población, más bien con una población más grande, con tantas cosas tan modernas, con tan caro también, ha de ser carísimo. Nunca he tenido el placer de ir, pero yo no, no diría que no es caro. O sea, es un lugar eh, muy grandioso, para decir la verdad. Y a entender una obra como las que logró este arquitecto, la verdad es impresionante. Quizá sea por el año, quizá sea por muchas cosas, pero incluso es hasta gracioso en el aspecto en donde se encuentra, o sea, en el lugar geográficamente de la ciudad donde se encuentra, porque es muy interesante todo esto. Y la verdad, no, no sé cómo explicarlo, pero la primera vez que oí de este edificio, bueno, o sea, del edificio que construyó él,
porque nos vamos a basar más que nada en un edificio para entender quién es la persona por la que vamos a hablar. Eh, la primera vez me lo contó, no sé, un amigo, un conocido, no recuerdo bien quién me lo dijo, pero me dijo, ¿ya checaste este lugar en específico? Y dije, ah, caray, como que me dijo una catedral y este lugar me pareció impresionante porque un lugar con tantos rascacielos, con tantos lugares, con tanta modernidad, no lo creerías así, la verdad, no lo creerías con un sentido eh, al culto, al, a, a esos sentidos, pero arraigados a un estilo clásico. Es muy, muy impresionante el cómo logra esto, eh, eh, pues nuestro arquitecto. Y pues vamos a empezar con el primer episodio, el, el primer episodio de Arte en Vidas, en verdad, es muy impresionante. Y vamos a remontarnos esto hasta 1818, a la ciudad de Nueva York. Y quiero empezar a comentar acerca de él, porque es impresionante todo lo que logró, ¿no? Nacido el 11 de noviembre de 1818, James Renwick Jr. Quiero que se aprendan bien el nombre porque es algo que vamos a estar hablando muchas veces y, o sea, está bien, pero va a haber algunos puntos que va a ser como un poco complicado. Llevarán por acá. A las En cuanto nació ya era parte de una de las familias con mayores ventajas sociales y educativas, ya que su familia era parte de la poderosa e influyente clase alta de la ciudad de Nueva York. Sí, estamos hablando de 1818, pero ser influyente con ventajas sociales y educativas en un año como el es 1818 y en una ciudad que próximamente se iba a consolidar como una de las mejores y más grandes ciudades en todo el mundo, creo que es muy importante para alguien como James. En verdad, pues ventajas educativas muy pocas las tenían y James fue parte de los que tuvieron esa ventaja educativa. Con un padre como James Renwick, es por eso que les digo que se aprende el nombre, porque James no solamente era un junior por el dinero y por las ventajas y por la influencia y por todo lo que tenía, sino que también era un junior, a decirlo de verdad, porque su padre, al igual que él, se llamaba James Renwick. Eh, en ese momento su padre, James, ingeniero, arquitecto y profesor de filosofía en lo que a su día fue Columbia College. A día de hoy, pues es University of Columbia o la Universidad de Columbia, lo normal, todos conocemos en Nueva York, Estados Unidos. Eh, pero pues ya era ingeniero, arquitecto y profesor. O sea, ya desde ahí ya nos están dando las bases para que construya el futuro de James. Y pues Margaret Brevoort, perdón, una madre que provenía de una de las familias más ricas de la ciudad. O sea, aparte, su madre venía de una familia muy rica, su padre muy estudioso y pues profesor en una universidad muy prestigiosa, ya sea en ese tiempo o anteriormente. O después, perdón, anteriormente no. Em, y pues además de que él contaba con una gran creatividad, talento y sobre todo su ambición gigantesca, él ya desde pequeño mostraba que era muy bueno con temas tanto de construcción como de trabajos con su padre. No en ese sentido porque no todo fue encaminado a eso. Ahorita van a ver más o menos por qué. Y, pero pues James ya tenía una de las facilidades más grandes para destacar en el mundo de la arquitectura, pues su padre fue el que lo encaminó a tomar esta decisión de ser un gran artista en el mundo de esta, perdón. En verdad sí, o sea, eh, tener mucho dinero, tener muchas ventajas educativas, en ese momento pues movía muchos hilos para que tú pudieras entrar
a ser un buen artista, a ser un buen arquitecto, a ser un buen diseñador. En ese tiempo pues no existía como tal perdón, una educación muy certera que digamos, pero ya empezaban las bases y James fue de los afortunados que tuvieron esto. Gracias a su influencia educativa, James logró entrar a Columbia College, es decir, donde daba clase su padre, pero él entró a tan solo 12 años de edad y no formándose académicamente como arquitecto, sino como ingeniero. O sea, no siguió educativamente la arquitectura, educativamente no salió con un título de arquitecto, sino de ingeniero. Y, o sea, estamos hablando de que entró a los 12 años, o sea, entró cuando entró un niño de secundaria. Bueno, a día de hoy un niño de secundaria entra a la secundaria. Em, pero allá entró a la universidad y se le graduó en 1836. Él tenía de 18 años, algo así. Depende, si salió después de noviembre tenía 18 años, si salió antes de noviembre tenía 17. Y pues 3 años más tarde consiguió una maestría. Esto lo apoyaría mucho a ocupar un trabajo como ingeniero estructural en el ferrocarril Erie. O sea, a los 21 años ya tenía casi la vida resuelta. Bueno, no vida resuelta, pero sí ya parte de su vida ya estaba dando frutos y estaba mostrándose como un talentoso y como un ambicioso ingeniero. En ese tiempo era todavía ingeniero porque pues siguió los pasos de su padre igualmente. Más tarde consiguió un puesto de supervisor de ensable en Croton y aceptando como asistente en la creación del acueducto de Croton. Tiene también otro nombre, pero ahorita no me acuerdo bien de ese. Esto pues está también en Nueva York. Aunque no todo fue la ingeniería para él, gracias a la influencia de su padre, distintos viajes realizados, su amplia educación cultural y la buena formación académica, James se interesó en la construcción de estructuras, además de contar con un gran talento y habilidad para el diseño de edificios. Era lo que ya les comentaba desde antes. O sea, él fue muy grande como ingeniero, logró muchas cosas como ingeniero. No fue el ingeniero principal, pero logró pues trabajar su carrera, su ingeniería, su profesión, la logró ejercer de buena forma, pero pues la influencia de su padre, toda la educación, toda la formación que tuvo, pues también lo alentó a ser arquitecto. Y sobre todo pues su talento, ¿no? Su talento y habilidad eran inmensos como para, no digo que desperdiciarlos, pero dejarlos apartarlos, pues, me refiero a eso. Y pues empecemos a hablar de sus obras más reconocidas, ¿no? O sea, estamos hablando de que James apenas tenía 21 años para este tiempo. eh, y no fue hasta que cumplió 25 años de edad. O sea, estamos hablando de alguien que cumplió 25 años y ya estaba trabajando de arquitecto como tal. Y pues tanto fue su habilidad y talento que en el año de 1843 ganó un concurso por el cual diseñaría la iglesia Gracia y Dependencia, una iglesia episcopal en Nueva York. Para los que no sepan, episcopal pues es relativo al obispo, o sea que el obispo es quien manda en la iglesia, es quien va a estar al tanto de la iglesia. Eso es en temas como católicos. Yo no les podría decir muchos temas de eso porque no estoy informado al 100% en cuanto a temas religiosos. Pero ese es el significado de episcopal, o sea, que es relativo o que es mandado por un obispo. O sea, todos los demás cargos estaban a cargo del obispo. Y esto es lo que significa más o menos lo que es una iglesia episcopal. Y para que más o menos entiendan qué tan importante es la construcción de esta iglesia, un cargo así en ese momento sería igual o mayor a construir un edificio de suma importancia, o sea, de,
de importancia increíble, extrema, pero igualmente en la ciudad de Nueva York. O sea, imagínense construir uno de los rascacielos más grandes, con mayor tecnología, más nuevos, todo lo que ustedes quieran en Nueva York. Pues así era el cargo que tenía James para ese momento. O sea, fue un cargo gigante con 25 años y en una de las ciudades más grandes e influyentes en esos años y en los próximos años. O sea, Nueva York fue un lugar increíble para ese tiempo, pero pues la que fue construida en un estilo neogótico. Para los que no sepan qué fue eh, el neogoticismo, fue un movimiento cultural de la década de 1740, perdón. Normalmente esto pasó en Inglaterra, pero intentaba igualar al movimiento gótico de los siglos pasados. O sea, el gótico fue en Francia y después el neogótico nació en Inglaterra. Esto hizo que James tuviera como un cierto apego a los ingleses y que tuviera un estilo similar a esto. Eh, por supuesto, pues no tardó muchísimo tiempo hasta que el cargo importante de la iglesia aumentara aún más. O sea, solamente 3 años después, en 1846, igualmente ganó el concurso para diseñar el edificio de la institución Smithsonian en Washington, D.C. Y de hecho el diseño se creó pues en el año de 1846, pero su construcción empezó un año después, o sea, en 1847. Y pues al igual que la iglesia Gracia, tuvo pues una arquitectura muy neogótica, pero también tuvo algo de un estilo neorromántico. Esta de hecho es muy gracioso porque le apodaban el castillo Smithsonian. Está gracias a sus torres y la construcción fue hecha de arenisca roja. De hecho, la ves y es como un castillito rojo, como... No sé si alguna vez vieron las películas de Batman, las de El Caballero de la Noche, Batman Asciende, Batman... no, la verdad me van a matar, pero no sé cómo se llaman bien todas. Donde sale el guasón de de Heath Ledger, donde salen varios de ellos. O sea, sale o sea, su mansión, pues, tiene como toques similares. No digo que es igual, y no digo que la arquitectura sea igual, ni tampoco el, el estilo al que está construido, pero por fuera se ve extraño como un castillito, pues. O sea, es lo que quiero hacer similitud, no para que crean que está hecho al mismo movimiento o estilo, pero es similar el estilo de edificio, que es como un castillo. De hecho, la arenisca roja fue solicitada por la junta directiva de la institución. Y pues ya les dije cómo lo llaman, el castillo Smithsonian. Eh, y pues volviendo a Nueva York, pasaron solamente 2 años más. O sea, no pasó muchísimo tiempo. En 1849, hasta que James comenzó a diseñar el Free Academy Building en City College of New York, convirtiéndose en uno de los primeros edificios educativos y universitarios con un estilo neogótico de la costa este. Porque pues en la costa oeste ya había varios. Pero pues, sin duda, y a esto es lo que quería llegar, la verdad, desde hace un buen rato, porque este es el edificio con el cual me llama la atención y con el cual quiero explayarme más tiempo y hablar un poco más de rato. Es con la Catedral de San Patricio. Y lo dije así, lo digo así rápido, para darles a entender algo. Que en una ciudad tan grande, en una ciudad con tantos edificios gigantes, con tantos monumentos, con tantos eh, museos, increíbles arquitecturas, todo lo que ustedes quieran, en un tiempo en específico, este llega a ser el monumento por el cual era
perfecta la ciudad. O sea, así como actualmente para Estados Unidos es el Empire State y otros más en Nueva York, esto era para, para el siglo XIX. O sea, en el siglo XIX esto era lo mejor que había, la arquitectura por, por excelencia, como ustedes lo quieran llamar. ¿Por qué? Porque era lo más nuevo, a lo más, lo, alguien joven diseñando algo increíble. No, es muy, muy impresionante y pues en un lugar así jamás lo creerías. O lo creerías, pero de otra forma, de una manera más moderna, por así decirlo. De hecho, pues vas a hablar. Y pues que su obra mejor y más conocida llegó en el año de 1853, en donde fue elegido para construir la Catedral de San Patricio. Esta, de hecho, bueno, para amigos mexicanos, eh, veremos que es la segunda catedral más grande de América del Norte hasta la fecha. Solamente después del Santuario Guadalupano en Zamora, Michoacán. Esto es gracioso y la verdad es como cierto punto como eh, te da cierto orgullo saber que pues arquitectos mexicanos pues también han logrado mucho y, y hemos logrado pues construir una catedral muy grande. Pero sin duda esta como la catedral neogótica es la primera en América del Norte. Esto fue en Nueva York igualmente. Y pues, o sea, no quiero hablarles de todo, o sea, sí lo voy a hablar ahorita algunos temas, pero esta obra es la que vamos a ver a más a detalle en su respectivo cuento. Así que chequen bien eso porque en el próximo, bueno, no episodio, más bien su cuento, vamos a estar hablando de él y vamos a hablar de todos y cada uno de sus aspectos de del movimiento, de su arquitecto, de los problemas que tuvo, de las cosas buenas que tuvo, de lo que logró, de lo que hizo, de dónde está ubicada. La verdad, el momento donde está ubicada, el lugar donde está ubicada, actualmente es muy gracioso porque está al lado de un edificio que tiene mucha importancia para la ciudad y es muy importante, ¿sabes? Y creo que es más importante ver eso que muchas veces solamente ir a la ciudad para ver rascacielos y edificios que igualmente tienen su historia y eh, su dificultad, obviamente. Pero es bueno ver todos por igual, para que sepan. Ay, perdón. Entre los años de 1853 a 1858 se creó el diseño y no fue hasta este último año que la catedral comenzó su construcción. O sea, se tardaron 5 años en empezar a construir la catedral. O sea, desde que fue elegido hasta que empezó a ser construido. Pero se logró terminar hasta el año de 1879. Esto por problemas bélicos, los cuales vamos a ver pues en el cuento. Algo que tenía que ver con la guerra civil, por si quieren un poquito de avance. Con un estilo ya puesto en práctica por James, como es el neogótico o el neogoticismo, perdón, me trabo en esta palabra todavía. Gracias a que James consiguió crear una de las obras con mayor importancia y visibilidad para el país y sobre todo para el estado de Nueva York en este siglo. O sea, James no era muy grande cuando ya había construido una catedral, una iglesia, una institución, perdón, dos instituciones, o sea, edificios educativos, eh, y, o sea, ahorita les estoy diciendo algunos, porque no les estoy poniendo todos. Alrededor fueron creo que 20, 22.
tenía el dato, pero eh, fueron demasiados como para ponerlos todos y varios de ellos tienen que ver con el próximo tema, ¿no? Porque, o sea, no fueron los únicos edificios que construyó, que hizo, que logró y sobre todo, pues la importancia que tuvo. O sea, James fue increíblemente grande en Nueva York, o sea, fue muy, muy importante para la arquitectura, para la cultura, eh, pues sí, muchísimo para el culto y para eh, el, el catolicismo fue muy muy importante, pues todo lo que él fue logrando en base a estos años. Y pues lo que pasó después de la catedral, ya con tantos diseños y construcciones, o sea, que fue fácil es crear una firma. O sea, a década de los 50 de 1850, no, de los 50, no se me espanten, no vivió tantísimo tiempo. De 1850, James se asoció temporalmente con Richard eh, T. Auchmuty, para lo que digan que es T. Stilden. Eh, Stilden, perdón, no se escuchó bien. Con quien logró iniciar una firma. Años después del asociado fue roto. Y hacia las décadas de 1860 y 1870, las comisiones acreditaban o daban como Renwick y Sands, haciendo honor a James y Joseph Sands. O sea, James Renwick Jr., por supuesto, y Joseph Sands, con quien logró obras como la Iglesia del Santo Sepulcro en Nueva York y el edificio de caridades públicas igualmente en Nueva York, pero que a día de hoy ya se ha demolido. O sea, es lo que les digo, o sea, no fueron sus únicas obras estas cuatro obras que les mencioné anteriormente, fueron muchísimas más, eh, pero quise poner estas porque me parecieron importantes para que vayan más o menos entendiendo el lapso y la importancia que tuvo James en Nueva York. O sea, no me pareció algo como súper importante poner estas otras dos o como el edificio de caridades públicas. Actualmente pues ya nadie lo conoce como tal porque pues ya no está, o sea, simplemente se demolió. eh, que sí, que tiene su historia detrás, claro que sí, pero no, ya no está, ¿no? A día de hoy. Pero pues también, solamente con Joseph, solamente logra estar pocos años comisionado. Alguien que sí fue muy constante y permanente en la firma fue, por eso les decía lo de James, fue James Lawrence Aspinwall, igualmente llamado James. Él era primo de Anna, esposa de James. Sé que no estoy hablando tanto de su vida personal, pero no quiero adentrarme a vidas personales y a sus padres y a sus hermanos y a sus tíos y a sus primos y a miles de personas más. Y a su esposa, pues, y a sus hijos. Porque pues yo creo que es importante hablar y entender todo lo que logró, todo lo que hizo, todo eh, lo que hará próximamente. Bueno, ahora me refiero en el contexto de esos años. eh, y es muy importante, ¿no? O sea, yo creo que era más importante ver esta parte. Perdón, quien comenzó a trabajar en el año de 1875 y ejerció su profesión al lado de James por más de 60 años. O sea, estamos hablando de que James trabajó y trabajó y trabajó, bueno, los dos James, por 60 años. O sea, de hecho, eh, Lawrence, bueno, o Aspinwall, como se le conoce más bien, fue socio de 1880 a 1925. O sea, empezó a trabajar en 1875, pero 5 años después se hizo socio. Gracias a la asociación, pues, de Aspinwall y perdón, o sea, las comisiones se cambiaron otra vez, porque pues, antes estaban el Renwick y Sands, pero no se volvieron a cambiar hasta que llegó William Hamilton Rosen, quien era su sobrino nieto de James Renwick. O sea, ya sería
James Renwick, James Lawrence Aspinwall y William Hamilton Russell. O sea, los tres harían la comisión, que la firma tomó el nombre de Renwick, Aspinwall y Russell. O sea, así quedó. Pues sí, después de la muerte de James en 1895, la firma tomó muchos más nombres, o sea, y el último de ellos fue Renwick, Aspinwall y Ward, el cual comenzó en la década de 1920. O sea, cambió fácilmente unas tres veces anterior a eso, pero pues esta fue es la última nombre que tomó, Renwick, Aspinwall y Ward. Todo esto pasó, o sea, desde 1850, a finales de esa década. Pero pues llegó el tiempo en el que eh, James, pues bueno, James Renwick, pues murió. Pues para los que se preguntan, falleció el 23 de junio de 1895, como ya habíamos dicho. Pues él falleció a los 76 años de edad. Y pues de hecho su sepultura está en el cementerio de Greenwood. Pues un cementerio que se encuentra en la ciudad de Nueva York. Pero pues la historia de Renwick no acaba aquí, ya que pues él influyó en muchísimos jóvenes que a fin de cuentas tomarían mucho la rienda de lo que sería la arquitectura en años próximos. O sea, James cambió el arte de maneras significativas en el estado de Nueva York, siendo un increíble ingeniero y arquitecto. O sea, les recuerdo, o sea, no solamente logró cosas como su profesión estudiada, sino que también hizo cosas increíbles por su profesión aprendida de manera, diré, autodidacta, porque no aprendió de manera que fue a una escuela, que fue a un lugar así, pero logró influir muchísimo en el arte, o sea, logró crear obras que a día de hoy siguen estando y seguirán estando por un largo tiempo y por un increíble, o sea, son grandiosas, o sea, simplemente puedo decir eso, o sea, es grandioso lo que James logró y cómo logró influir muchísimo en los estilos góticos y neogóticos. O sea, eso fue lo que dejó en su tiempo, en su siglo, y llegó a influir a lo que vendría a continuación de la historia. Además de que sus aprendices pudieron convertirse en grandes influyentes arquitectos con aquellas lecciones que James les dio a conocer. O sea, no solamente se quedó ok, ya hice mi trabajo, ok, aquí termino. No, sino que él siguió y siguió. Y el caso está aquí, o sea, William Hamilton Russell, o sea, su sobrino nieto, fue parte de la firma y también fueron muchos más partes de la firma, o sea, muchos otros jóvenes más, o sea, no fue solamente su sobrino o su primo o su cuñado, no fueron solamente ellos, o sea, fueron más personas que lograron ese, ese cometido y lograron pues verse influidos por James, o sea, por su arquitectura, por sus obras, por su arte, por todo lo que es, porque eh, aquellas paredes que tenía cada una de sus iglesias eran convertidas en arte y eran convertidas en miles y millones de historias que existen, o sea, pero que no vemos nosotros a simple vista porque estamos viendo solamente una pared, pero que cada artista le puede dar su toque propio, su vida propia, su historia propia y sobre todo pues su manera propia de pensar. Es igual que el arte a día de hoy. Pero pues bueno, me encantó compartirles esta historia. Me encantó contar cada punto de vista con ustedes y explicarles un poquito más de quién era este increíble arquitecto, el, el grandioso y de origen americano
James Renwick, y pues espero que hayan aprendido un poquito más acerca de él. Espero que puedan ver cada una de sus obras porque sus obras en serio son magníficas. Y que por supuesto en nuestro próximo cuento vamos a poder visualizar y de manera así como más detallada podremos ver todo lo que conllevó esta obra de arte, lo que conllevó pues el hacer la Catedral de San Patricio, el dinero, las personas, los problemas bélicos que hubo para construirla, porque eh, esto la construcción de la catedral sucedió entre que estaba la guerra civil norteamericana. Muchas otras cosas pasaron en su tiempo en el que estaba construyéndose, pero aún así se logró construir y a día de hoy es muy importante para la arquitectura y para la historia misma, incluso si no tienes que ver con la Iglesia Católica o algo similar. Es muy importante porque llegó a cambiar un influyente mundo de arquitectos, y llegó a enseñar y aprender mucho más sin él haber logrado aprender una arquitectura académica o arquitectura así de manera escolar. Él logró ser un increíble arquitecto y sobre todo influir en la historia de muchos más, o sea, en la vida de muchos más y en la historia misma, ¿sabes? Y es lo que me gustaría llevarme de aquí. Pero, pues, con esto terminamos el episodio. Les agradezco a todos por haber escuchado el podcast, por haber escuchado el primer episodio de Arte en Vidas y el primer episodio de nuestro podcast Entre Cuentos y Paredes. Les agradezco a todos ustedes. Espero verlos la próxima semana con una historia más de Arte en Vidas y pues seguir contándoles cada una de estas historias que muchas veces no nos contaron, que muchas veces no nos dijeron como que miren, él es tal persona y él hizo tal cosa y logró tal cosa, pero que simplemente es muy importante y que muchas veces no nos damos cuenta porque podemos ver la vida de otra forma, podemos ver las obras de otra manera y podemos darnos cuenta que una pared no simplemente está ahí porque sí. Una pared está ahí porque tiene una historia detrás y porque esa pared contribuye a que todo ese lugar sea una obra de arte. Así que muchas gracias. Nos vemos la próxima semana. Espero les haya gustado y no olviden de seguirme en todas las redes sociales del podcast, así como en mis redes personales. Espero sigan escuchando este podcast y fue un gusto compartir este primer episodio con todos ustedes. Seguiremos aquí para aprender un poquito más de historia y pues aprender un poquito más de la arquitectura, ¿no? Y de cada uno de los arquitectos, o sea, claro, claro. Sin duda me la pasé muy bien y espero nos puedan seguir escuchando. Yo me despido y les agradezco muchísimo el haber escuchado el primer episodio de este podcast, de lo que es Entre Cuentos y Paredes. Muchas gracias y hasta la próxima.